Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Amigos de Educación y Sociedad, gracias por estar con nosotros. Hoy en este espacio hemos invitado a Rolando López, estratega de gestión y transformación empresarial y vicerrector de Unifrance Cochabamba, para hablar, entre otras cosas, de economía creativa. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted, Beatriz, y a su disposición. Ingeniero, estamos en la era de la creatividad, donde el mundo parece que se está moviendo en el marco de la creación del ser humano, es decir, la materia prima para el desarrollo del quehacer mundial está hoy en el cerebro del ser humano. Antes, la materia prima salía de lo que se extraía en la tierra. Ingeniero, ¿el mundo se está moviendo a ese ritmo? Sí, el mundo se está moviendo al ritmo que exige revertir los pasivos que la propia humanidad ha creado. Uno de ellos es el efecto climático. Nos comemos el planeta a 2 veces la velocidad que debíamos consumir, y además eso ha ocasionado unas luchas por el poder de tentar y explotar los recursos, que ha hecho que la corrupción sea nuestra principal enemigo, ¿no? Ingeniero, ¿por qué en esta época ya no se mira las materias primas en la base a los recursos no renovables y se mira en torno a la utilización de la creatividad del ser humano? Porque los recursos naturales, ¿sí? Suelo, subsuelo, son finitos. Hay una extensión de tierra, hay una frontera agrícola, ¿sí? Hay unos reservorios, ¿sí? Tanto de hidrocarburos como de minerales, y eso, a medida que había crecimiento demográfico, había mayores necesidades, la propia expansión de la clase media ha hecho que la velocidad de consumo acelere la velocidad de explotación de recursos naturales finitos. Pero si nos ponemos a pensar tanto la revolución de la máquina, que es el tren, el ferrocarril a vapor, originada en el carbono, como la revolución industrial, ¿sí? Y la revolución después cibernética, que da origen a esta revolución digital, tecnológica, pues nace en la mente humana. ¿Por qué nace en la mente humana? Porque el ser humano es capaz de transformarse y transformar su entorno en momentos de inspiración, que lamentablemente son los menos, y en momentos de desesperación. Y eso hace que entendamos, ¿sí?, que la educación es el mayor activo para revertir los pasivos, y el oro gris, ¿sí?, la mente humana, sea hoy el mayor activo, tal vez no codiciado, pero sí debería ser explotado. Esta mente gris de la que habla es la base de la generación de la economía creativa, y para entenderle mejor, ¿qué es la economía creativa? Bueno, la economía creativa nace primero desde 2 escuelas, ¿no? Como siempre, la anglosajona, que Harvard y todo lo que es la academia estadounidense, Europa, España, Inglaterra, siempre son milenarias o centenarias estas universidades, y han sido capaces de captar, ¿sí?, retener y gestar talento humano, ¿no? Que ha servido para crear inclusive pues la bomba atómica. Singapur es un claro ejemplo de ello, porque en 50 años, a partir de crear infraestructura tecnológica, ha logrado,
seducir a grandes mentes humanas y esas a su vez a grandes talentos jóvenes. La mente humana y la tecnología hacen que se acelere, ¿no? Se exponencie el tema. ¿Por qué hablamos de eso? Y la otra corriente que es la economía naranja, ¿sí? La que ha propulsado en Latinoamérica el presidente Duque, que es más una economía basada en la creatividad y la cultura, pero que inicialmente se pensó desde el punto de vista de arte y cultura, ¿sí? Hoy, a partir de lo que hemos ido investigando y entendiendo, pues, para darle un dato que grafique mejor, uno de los expositores, Alex, nos mostraba el otro día en un foro, que en base al producto, al cuadro del Producto Interno Bruto de Cochabamba, que el 59% de las actividades del sector primario, terciario, secundario y terciario se basaban en creatividad y le llamó el PIB emocional. Y esto a mí me hace recuerdo a cómo se origina esto en Unifrance, porque al final hemos sido precursores de esto aquí en Cochabamba. Pues estábamos creciendo bien, porque estamos transformando bien la sede, no solo en la Facultad de Salud, sino en las de empresariales, que es muy fuerte. Pero a un crecimiento de casi el 20% que tuvimos de población estudiantil, se nos plantó una gran barrera, una torre de cemento, ¿sí? Una torre que se llamó la torre académica de una universidad cercana. Y dije, ¿y cómo puedo luchar contra esta torre? ¿Sí? Porque está en un gran lugar aquí en Cochabamba, es un gran edificio, una gran infraestructura. Y dije, perdón la expresión, pues como el 11S, tengo que mandarle 2 misiles. Pero ¿basado en qué? Si no tenía los recursos suficientes, porque Unifrance invierte mucho en tecnología y también en expandirse. Y dije, claro, en un instituto, ¿sí?, que propicie el progreso económico empresarial a través de la investigación y la vinculación social, y un laboratorio de simuladores de negocios que propicie la formación de gerentes. Esos son los 2 misiles. Sí, basados en talento humano. Pero el primero ya lanzó sus primeros tiros, ¿no? El Instituto de Progreso Económico Empresarial. Sí, en realidad, la semana anterior, con el Emprende Fest, cerramos el primer ciclo de transformaciones. Le llamo ciclo porque en términos de la economía creativa teníamos un compromiso: sacar del anonimato y el camuflaje por el ocultarse del aparente terrorismo tributario a los emprendedores creativos para hacerlos agentes VIP. ¿Cómo? Visibilizándolos, integrándolos y promoviéndolos. Y los visibilizamos a través del censo de economía naranja, los integramos a través de ese clúster que hemos llamado el ecosistema turístico para salud y educación for export para el distrito 12 de la comuna de La Zamudio, y los promovimos a través del Emprende Fest, que era una mezcla de academia y fiesta, porque en el fondo se encontraban gente que está desde el lado, que sabe, ¿sí?, que ha desarrollado la economía creativa en Latinoamérica, que está en organismos reguladores, en organismos financiadores, ¿sí?, que está nuestra gente también destacados como el cineasta Villot, ¿sí?, o como la cantante Maru Pérez, y con nuestros emprendedores, ¿no?, la gente que hemos censado en el IP y que además presentaban sus propuestas. Entonces, ese ciclo lo hemos cerrado, ¿sí?, del VIP. Comenzó con el censo de economía naranja, es decir, se identificó a cada uno de los protagonistas que gestan, que realizan, que motivan la economía naranja en el departamento de Cochabamba. ¿Por qué proyectar a Cochabamba como generadora del desarrollo en base a la economía creativa y la economía naranja? ¿Qué datos fundamentales trajo ese estudio, ese censo de economía naranja?
Primero, conectamos dos puntos, ¿no? El tema de que yo vengo del mundo empresarial y durante mucho tiempo estábamos diciendo, che, se nos ha agotado, ¿sí?, el recurso y el discurso del granero de Bolivia, ¿sí? Se nos ha agotado el tema de ser la reserva energética de Bolivia, ¿sí? Por Corani, por el petróleo que teníamos, ¿sí? Porque preservamos el tema de los parques en la formalidad. Y también vimos que se nos estaba agotando el tema de las construcciones. Porque si recuerda, Beatriz, toda persona, desde la Chascañao y demás, soñaba con tener una casita aquí en el valle. Pero la migración campo-ciudad y la migración, ¿sí?, altiplano-valle, pues hizo que estábamos ya perdiendo no solamente empleos, sino estábamos perdiendo talentos. Las empresas más grandes se fueron a Santa Cruz, ¿sí? Las personas más talentosas se fueron al exterior y nos estamos quedando sin oportunidades. Y entonces, ¿qué vimos? Un mensaje que nos dio la ONU después de la pandemia. La mejor solución para renovar o recuperar la economía de las ciudades que estaban enclaustradas era mapear la huella creativa. Y eso nos inspiró a hacer ese mapping que tenemos, ¿no? No solamente hicimos el censo, sino los geolocalizamos y los referenciamos en un software que es el ArcGIS. La universidad tiene un rol en general, que es el de aportar y el de intentar y el de aportar para solucionar los problemas de los bolivianos. Pero este rol es a nivel universal. Las universidades tenemos ese rol. En ese caso, ¿se está cumpliendo ese rol? ¿O cómo nace el abanderamiento de mirar a la economía creativa para pensar en el desarrollo de una ciudad? Todo tiene que ver con nuestro propósito, ¿no? Como Unifrance. Transformar la educación es transformar la forma de aprender. Eso quiere decir que del conocimiento, ¿sí?, pasivo que reside en la mente, hay que trasladarlo al conocimiento, ¿sí?, de las manos, del pensar y saber al hacer. Y eso le llamamos aprendizaje significativo, el que deja huella interna. Pero el que deja huella externa es el aprendizaje con sentido, el capaz de transformar su entorno. Y si no conoces las necesidades, problemas, carencias de tu entorno, ¿cómo vas a poder lograr aprender? Y eso nos dijo dónde están las oportunidades y vimos huecos y flecos, ¿sí? El Estado, que cada vez tiene recursos menos, la universidad privada, que cada vez tiene menos ingresos, más costos, y nosotros que tenemos felizmente, como dice, no la pesadez de un elefante, sino la habilidad de un gorrión, pues entendimos que sí, que la mejor forma era no hacerlo solo, sino articulando con los gobiernos municipales, departamentales, con los gremios empresariales, en este caso la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba y la Cámara de Comercio e Industria de Cochabamba, y además liderando a otras universidades. Hoy me siento tan pleno porque la ICAM ya ha absorbido esto, lo ha hecho como propio y lo está haciendo omnipresente. El alcalde habla de Cochabamba, ciudad inteligente, a partir de la creatividad y tecnología. Las otras universidades también hacen sus foros de emprendimientos, sus festivales de Pulso Naranja, y eso quiere decir que hemos empezado a despertar el talento creativo para hacer de la creatividad una industria sostenible. Una industria sostenible que está basada en el turismo, que trae y atrae a la gente a través de la comida. Una industria creativa que la gestionan los artesanos
pero también que se entrecruza con los literatos y con aquellos que hoy crean softwares, porque es un mix, es una simbiosis que solamente tiene un elemento de materia prima, que es la mente, el cerebro humano. Me quedaría hablando más de este tema, pero el tiempo se nos ha agotado. Ingeniero, gracias por recibirnos en su Cochabamba. No, gracias a ti, Beatriz, y la verdad es que esto está hecho para mi Cochabamba, pero está dispuesta para cualquier segmento, arista o dimensión del talento y la economía de cualquier región del país. Amigos, esto fue Educación y Sociedad. Retornamos la próxima en otro escenario, hablando de educación y de sociedad. Gracias por estar con nosotros.